¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien. Dios les bendiga. Muchísimas gracias nuevamente por seguir en sintonía de su canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Aquí nuevamente hoy estoy realizando el segundo video del que había empezado anteriormente, titulado ¿Por qué existen tantas religiones en este mundo si Jesús es el único Salvador y solo Él es el camino y la verdad y la vida? Y nadie, pero absolutamente nadie, viene al Padre, al único Dios verdadero, si no es por medio de Jesucristo. ¿Por qué existen tantas religiones? En un primer video había tratado este asunto y había brindado varias respuestas. Pero hoy he decidido hacer la secuela del video titulado ¿Por qué el cristianismo es único? Si Jesús es el camino y la verdad y la vida, ¿no se supone que solo el cristianismo debería de existir? Se supone, pero no es así. Cuando observamos la realidad, en el mundo existen muchísimas religiones. Pero entonces, ¿por qué el cristianismo es único? En el video anterior yo había mencionado las tres primeras razones por qué el cristianismo es único. ¿Cómo es posible que de una pequeña comunidad de cristianos, cómo es posible que de una pequeña comunidad de discípulos de Jesús pasó a ser la religión más grande del mundo, con miles de millones de seguidores? Y yo mencionaba las tres primeras razones. La primera, por el hecho de la resurrección literal y física de Jesucristo. Eso hace que el cristianismo sea único en comparación con otras religiones, porque solo Jesucristo, como el fundador del cristianismo, resucitó de entre los muertos al tercer día. Nadie más ha hecho eso. Solo el Hijo de Dios venció la muerte y el pecado. Solo el Hijo de Dios triunfó por encima de la muerte. Una segunda razón que yo mencionaba es porque la visión de Dios que tiene el cristianismo es única. Existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Eso la Biblia lo enseña. En el cristianismo se cree que existe un Dios trino. Tres personas, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Ni en ninguna otra religión usted va a observar eso. Tercera razón que yo mencionaba, el cristianismo es único por su autoridad. Creemos en la Biblia como la palabra de Dios, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros que contienen la autoridad de Dios, porque es la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, esta tiene autoridad porque Dios manda, Dios ordena, Dios dice, Dios exhorta, Dios reprende en su palabra, Dios nos guía, la Biblia nos ilumina como una lumbrera en nuestro camino. Se acepta la Biblia como inspirada, es la palabra inspirada de Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos más de 40 autores humanos. Tiene autoridad porque contiene las palabras de Dios, las palabras de Jesús, que fue el único que habló con autoridad. Así que la Biblia es nuestra mejor norma de fe y conducta. Ningún otro libro tiene tanta autoridad como la Biblia. Pero yo también mencionaba una cuarta y una quinta razón. La cuarta razón, el impacto del cristianismo, su crecimiento desorbitante. Y la quinta razón,
La enseñanza del cristianismo es única, la enseñanza en cuanto a la salvación del género humano. Quiero hoy mencionar a profundidad un poco la razón número 4 y la razón número 5. Bien, la razón número 4 del por qué el cristianismo es único, yo mencionaba que es por su impacto. Tengamos en cuenta que la iglesia cristiana primitiva inició aproximadamente en el año 33 después de Cristo en Jerusalén, el día de Pentecostés, bajo el liderazgo del apóstol Pedro, cuando allá en el libro de los Hechos, 120 hombres seguidores de Jesús escucharon la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo descendió en aquel aposento alto. Ese día se agregaron 3,000 personas, se convirtieron 3,000 personas, según Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y también Hechos capítulo 2, versículo 41. Pronto, ese número de 3,000 personas de nuevos creyentes y seguidores de Jesús, ese número creció a 5,000 hombres. Hechos capítulo 4, versículo 4 lo apoya. En los siguientes 30 años, las iglesias cristianas se expandieron a través de todo el imperio romano, incluida Roma. Esto aparece en Hechos capítulo 28. Hasta allí llegó el Evangelio. En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esto debido a la conversión del emperador Constantino, que permitió que el cristianismo fuese aceptada como la religión oficial del Imperio Romano. Y esto permitió que el cristianismo, pues, pudiera ser más expandido y que se pudiera predicar con menor presión y menor persecución. En el siglo XXI es la religión más grande del mundo, con más de 2 billones de seguidores. ¿Cómo es posible que el cristianismo haya pasado de ser una pequeña comunidad de discípulos de Jesús a la religión más grande del mundo? Pues por la resurrección de Jesucristo. Eso motivó a los primeros discípulos para que estuvieran dispuestos a predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo y hasta el punto de dar sus vidas si era necesario por lo que ellos creían. Pero más que una creencia, lo que ellos habían vivido, su testimonio, lo que ellos vivieron con Jesús, la verdad que ellos creían. Eso que ellos experimentaron con Cristo cuando le vieron resucitado, les dio la valentía, el coraje para seguir predicando el Evangelio. Y luego cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ese fue el poder que recibieron de lo alto para seguir más allá de las fronteras, predicando el Evangelio y para que el cristianismo creciera. Y yo mencionaba también una quinta razón por la cual el cristianismo es único. Es único por su mensaje de salvación, por la enseñanza del cristianismo acerca de la salvación. La Biblia dice que nuestra salvación es por gracia. La gracia es un regalo inmerecido, un regalo gratuito de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y la fe en Jesucristo. No merecemos la salvación porque somos pecadores, pero Dios nos ofrece ese regalo de la vida eterna. Y si no fuera por gracia, nadie podría ser salvo. Por eso es que nosotros necesitamos estar agradecidos con Dios, porque en su amor Él nos permite alcanzar la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Hay que notar que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe, como lo dice Efesios 2, versículo 9. Y en la mayoría de religiones, aparte del cristianismo, se enseña que uno tiene que hacer algo, que el ser humano tiene que hacer algo, tiene que ganarse
la salvación, que el ser humano tiene que, por medio de méritos humanos, ganarse esa salvación, ganarse el cielo, y eso no es posible. Por eso el cristianismo es único, porque la Biblia dice que nuestra salvación es por gracia. Eso hace posible que todo mundo pueda recibir la salvación por medio de la fe en Jesucristo. El cristianismo no hace acepción de personas, la salvación es universal. Todos pueden recibir la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Jesús es el único Salvador para el género humano. El hombre solo necesita arrepentirse de sus pecados, reconocer la enfermedad que se llama pecado en lo profundo del corazón del hombre, reconocer que quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, confesarle como Señor y Salvador, y en ese momento toda persona que haga eso es salvo, salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, como dice San Juan 3:16 y Efesios capítulo 2, 8 y 9. Así que más que una religión, el cristianismo sigue las pisadas y las enseñanzas de Jesucristo. Pero lo más importante es que sea bibliocéntrico, que todo lo que creamos y practiquemos sea conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Espero que este video te haya gustado y haya aclarado muchas dudas en cuanto al cristianismo. Que Dios te bendiga, ayúdanos a crecer, suscríbete, comparte este video con otros y nos vemos muy pronto.